Tema número 5. Módulo número 5. Análisis del liderazgo cristiano desde el punto de vista espiritual. El liderazgo espiritual es la capacidad de movilizar a otros hacia los propósitos de Dios, no mediante la fuerza de la imposición, sino mediante la autoridad moral de una vida que sirve con excelencia, resiste con integridad y redirige toda gloria hacia Cristo. Su naturaleza es proyección, no posición. El liderazgo secular ocupa un cargo, el liderazgo espiritual ocupa una brecha. No se define por cuán alto estás en la jerarquía, sino por cuánta luz proyectas desde tu interior. Es una autoridad que no se exige, obedéceme, sino que se inspira, sígueme como yo a Cristo. Su combustible es discernimiento, no emoción, no se mueve por reacciones humanas ni búsqueda de aplausos. Es la capacidad sobrenatural de ver la realidad desde la perspectiva del Espíritu Santo. El líder espiritual ve el potencial donde otros ven problemas y ve el propósito eterno en las tareas cotidianas. Su herramienta es la excelencia como adoración. Es el acto de realizar cualquier tarea, predicar, limpiar, administrar, con un estándar superior, no para alimentar el ego, soy el mejor, sino como una ofrenda silenciosa a Dios, Él merece lo mejor. Esta excelencia desarma a los críticos mediocres sin necesidad de palabras. Su objetivo final es ser puente, no destino. Es la renuncia consciente a ser el centro. El líder espiritual cristiano sabe claramente que es un mayordomo. Su éxito se mide por qué tan invisibles se vuelven ellos para que Jesús se haga visible. El liderazgo espiritual es el arte de influir en otros sirviéndoles, para que al final del día, ellos no te admiren a ti por lo gran líder que eres, sino que admiren a Dios por lo grande que Él es. Existe un patrón histórico y espiritual innegable. Revela que el surgimiento de un líder genuino no es un camino de alfombra roja, sino una carrera de obstáculos diseñada para eliminar a los débiles y purificar a los elegidos. A través de la historia, tanto en el ámbito cristiano como en el secular, se observa un patrón constante de oposición contra aquellos llamados a liderar. A menudo, estas personas enfrentan adversidades incluso antes de su nacimiento o reconocimiento público, como vemos en los casos de Moisés, Jesús, José de Egipto, Daniel, Mardoqueo y David. Existen amenazas destinadas a impedir, por todos los medios, que alcancen esa posición que muchos anhelan pero que pocos logran. A esto se suma el celo del líder mediocre. Al percibir en otros las cualidades de las que él carece, desarrolla conductas hostiles para estancar su ascenso. Así, el líder genuino termina siendo admirado por la multitud debido a su desempeño, pero desvalorizado por una jerarquía que se siente amenazada por su luz. El ataque preventivo, el miedo al potencial. Es increíble notar que el ataque vino cuando Moisés y Jesús eran bebés indefensos. Esto nos dice que el liderazgo genuino tiene un aroma espiritual que el enemigo, o el sistema corrupto, detecta antes de que el líder diga una sola palabra. La razón, el faraón y Herodes no temían lo que esos bebés hacían, sino lo que representaban. Intentaron cortar el linaje antes de que diera fruto. Conclusión, si has enfrentado adversidad desde muy temprano en tu vida, no es casualidad. Es un indicador del tamaño de la amenaza que puedes representar para el sistema actual. El síndrome de Saúl, el celo de la mediocridad. Una realidad dolorosa pero real, el celo del líder mediocre. El espejo incómodo, cuando un líder mediocre, como el rey Saúl, ve a alguien con talento genuino y unción, como David, no ve a un aliado, ve un espejo que le recuerda sus propias fallas. La excelencia del nuevo líder ofende la mediocridad del antiguo. La táctica de estancamiento, intentan estancar el ascenso. A José lo tiraron a un pozo para que sus sueños murieran allí. A Daniel lo metieron al foso para callar su integridad. La paradoja, intentan enterrar al líder, pero olvidan que el líder verdadero es como una semilla, si lo entierras, crece con más fuerza. La inmunidad del propósito que muchos ignoran. Un líder fiel es indestructible hasta que su misión termina. La muerte no es un accidente, es el cierre de una asignación. Nadie puede matar a quien Dios no ha terminado de usar, por tanto,
el líder camina sin miedo, sabiendo que su vida está blindada por su propósito. El liderazgo evidencial. Vía de la evidencia. El surgimiento de un líder en medio de un sistema mediocre marca el fin del caos en las áreas que la incompetencia había condenado al olvido. Es el representante de establecer el orden y el verdadera razón de la oposición tiene un origen espiritual el cual trata de impedir que se ejecuten acciones que representen organización, pureza, excelencia o cualquier otro atributo que represente a Dios. No se trata de pelear con la oscuridad, discutiendo con representantes de un sistema disfuncional o mediocre, sino de encender una luz tan potente, la excelencia en acción, que la oscuridad no tenga más remedio que retroceder. Los resultados son irrefutables, el fin del debate. Contra los argumentos, la gente tiene contraargumentos. Pero contra los resultados, no hay argumentos. El sistema mediocre puede decir, tu método es muy difícil. El líder responde con fruto, mira el resultado, menos errores, más paz, mejor servicio, mayor respaldo de Dios. Cuando la excelencia produce bienestar, la fortaleza mental de la resistencia se derrumba. La gente empieza a querer ser parte del éxito en lugar de defender su fracaso. La excelencia como nuevo estándar. Al actuar siempre con excelencia, el líder reajusta la atmósfera. Es como entrar a una habitación impecablemente limpia, instintivamente, nadie se atreve a tirar basura al suelo. Tu constancia obliga a los demás a subir su nivel o a irse. No tuviste que despedirlos ni regañarlos, la presión de la calidad siempre será elogiada por los resultados e hizo que los promotores del desorden se sintieran incómodos, esto modifica con el tiempo la cultura. No es un golpe de estado, es una propagación positiva. La excelencia se vuelve contagiosa. La pedagogía del ejemplo, enseñar sin palabras. Las personas a menudo se conforman con realizar tareas deficientes porque nunca han visto de cerca cómo se ve la excelencia real inspirada por Dios. Solo conocen el mínimo esfuerzo, buscan complacerse a sí mismos, no a Dios, simplemente no puedes aspirar a lo que no conoces. La raíz de la mediocridad. No es siempre falta de capacidad, a veces es falta de referencia. La gente normaliza su entorno. Si todos a su alrededor hacen las cosas a medias, ellos asumen que eso es lo correcto. El rol del líder se convierte en la definición visual de la excelencia. Cuando tú haces un trabajo excelente, rompes la ignorancia de los demás. De repente, se dan cuenta de que lo que ellos hacían era insuficiente. Estás despertando en ellos la dignidad dormida. El mínimo esfuerzo y la ofrenda de Caín. El liderazgo tipo Caín. En las organizaciones y ministerios, el espíritu de Caín es destructivo. Es el líder o colaborador que hace el trabajo para salir del paso, cumplimiento, cumplo para cumplir con la sociedad no de acuerdo a los requisitos de Dios. Es el que dice, lo importante es la intención, para justificar la falta de preparación y dedicación. La ofrenda de Caín nos enseña que Dios no acepta sobras. El mínimo esfuerzo es una ofensa espiritual porque comunica. Desde la perspectiva de la ofrenda de Caín, la conveniencia. Te doy lo que tengo a la mano para cumplir, no lo mejor que tengo para honrarte. Cumplo contigo para calmar mi conciencia, no para alegrar tu corazón. Esta ofrenda no mide tu grandeza. Dios, eres suficiente para salvarme, pero no eres suficiente para merecer mi mejor esfuerzo. Es el que envidia a Abel, el líder excelente, y, en lugar de imitar su excelencia, intenta eliminarlo, crítica, chisme, ataque. La excelencia significa, me gasto y me desgasto porque el Dios al que sirvo merece lo mejor. El perfil del líder restaurador. Surge de una carga dada por Dios y se gesta en el secreto, soportando ataques preventivos. Opera como una semilla, cuando lo intentan enterrar, crece con más fuerza. Se enfoca en la audiencia de uno, buscando la excelencia como adoración y no la fama como alimento. Gestiona la gloria haciéndose transparente para que se vea a Cristo. Enfrenta el caos no con quejas, sino con orden, exponiendo la incompetencia.
Transforma la cultura no imponiendo reglas a la fuerza, sino accionando con tal nivel de excelencia que sus resultados terminan por demoler las fortalezas de la mediocridad. El fenómeno del rostro resplandeciente, inconsciencia de la propia luz. Esto es un punto de observación muy profunda digno de analizar. Los demás pueden percibir las cualidades que el mismo líder ignora. El paralelo bíblico. Esto es exactamente lo que le pasó a Moisés cuando bajó del monte Sinaí, Éxodo 34 versículo 29. La Biblia dice que su rostro resplandecía, pero Moisés no sabía que la piel de su rostro resplandecía. El contraste. El falso líder se mira al espejo buscando brillo y le pregunta a todos, ¿vieron cómo brillé? El líder genuino está tan ocupado mirando a Dios y a su objetivo, que no tiene tiempo de mirarse a sí mismo. Su humildad no es fingida, es que realmente está enfocado en algo más grande que su propio ego. Él es líder genuino como alguien que no gasta energía en la autodefensa ni en la autopromoción. Su energía se gasta 100% en la misión. Para el mundo, el éxito es la grandeza, fama, poder, reconocimiento. Para el líder espiritual, el éxito es la fidelidad y la excelencia como ofrenda. Libertad de la opinión pública. Si mi jefe es Dios, la crítica destructiva de los hombres no me detiene y el halago de los hombres no me infla. El líder cristiano trabaja para una audiencia de uno, Dios. La excelencia como adoración. Aquí la excelencia deja de ser perfeccionismo neurótico y se convierte en adoración. El líder se esfuerza al máximo no para ganar el premio del empleado del mes, sino porque cree que Dios merece lo mejor de sus manos. Hacedlo todo como para el Señor y no para los hombres. Colosenses capítulo 3 versículo 23. Nunca se sentirá grande. En el reino de Dios, la grandeza funciona al revés que en el mundo. Jesús lo dijo, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Por lo tanto, en el momento en que un líder cristiano se siente grande, automáticamente se vuelve pequeño en el reino espiritual. Su poder radica en su dependencia. Como decía Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Un líder genuino muchas veces es inconsciente sobre sus cualidades de liderazgo. Esto habla de una naturaleza transformada. Un manzano no se esfuerza por dar manzanas, simplemente las da porque es un manzano. Un líder lleno del Espíritu Santo no se levanta diciendo hoy voy a ser humilde para que me admiren. No, él simplemente ama a Dios, y como consecuencia natural, trata a los demás con dignidad y hace su trabajo con excelencia. Es su ADN espiritual, no una máscara. Por sus frutos los conoceréis. Lucas 6:43, significa que la verdadera naturaleza de una persona se revela a través de sus acciones y el carácter que demuestran, no por sus palabras. Entonces, podríamos decir que el verdadero líder es, en esencia, un mayordomo. No se siente dueño de la empresa, ni dueño de la gente, ni dueño de su talento. Sabe que todo es prestado y que debe rendir cuentas al dueño real. Viendo que este líder no busca seguidores, pero inevitablemente los atrae por su luz. Es el punto más crítico y peligroso del liderazgo espiritual. El manejo de la gloria es la diferencia fundamental entre un líder y un ídolo. Si el líder permite que la gente se detenga en él, se convierte en un tapón espiritual en lugar de un puente, una vía para llegar a la verdadera fuente de luz. El principio del cristal transparente. Un líder cristiano debe funcionar como una ventana limpia. Si el cristal está sucio, pecados, la gente mira la mancha. Si el cristal tiene adornos excesivos, vanidad y exhibicionismo, la gente mira el adorno. El cristal perfecto es aquel que es tan limpio que la gente ve a través de él el paisaje que hay detrás, Cristo, olvidando incluso que el cristal existe. La seguridad del seguidor. Cristo es el único camino, la verdad y la vida. El peligro de seguir al hombre, si las personas siguen al líder humano, cuando el líder falle, porque es humano y fallará, la fe de los seguidores colapsará. La seguridad de seguir a Cristo, si el líder logró conectar a la persona con Dios, incluso si el líder muere o cae, la persona permanece firme porque su ancla está en la roca, no en la arena humana.
El apóstol Pablo lo resumió así: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. La condición para seguirlo era que él estuviera siguiendo al Maestro. La transferencia de la dependencia. Aceptar que las personas sigan a un líder es crear una dependencia enfermiza. El líder inmaduro disfruta que lo necesiten. Se siente bien cuando le dicen: líder, ¿qué hago ahora? Sin usted no sé qué hacer. El líder maduro se incomoda con eso y responde: ¿qué te dice la Biblia? ¿Qué te dice el Espíritu Santo? Su trabajo es enseñar a la gente a depender de Dios, no a depender del líder. La oposición en la vida de un líder no siempre tiene un origen negativo o satánico, a menudo es necesaria. Un líder en formación debe ejercitar su carácter enfrentando situaciones que agudicen su discernimiento y le permitan entender el trasfondo de las cosas. Dios mismo permite estas pruebas para transformar el carácter, asegurando así una gestión consciente y madura. Sería una catástrofe monumental colocar en posiciones de autoridad a personas no preparadas, que desconocen sus propias debilidades y operan bajo una realidad distorsionada, guiando a otros por caprichos personales en lugar de seguir la dirección del Espíritu Santo. Un líder en desarrollo que carece de la disposición para aprender, debido a un carácter que se resiste a las normas, proyectará inevitablemente una imagen distorsionada en su desempeño. El mayor riesgo es que las personas bajo su guía queden expuestas a estas actitudes rebeldes, aprendiéndolas y replicándolas, lo que desencadenará un caos institucional. Al final, la situación se volverá insostenible para aquel que, en su etapa de formación, no aprendió el valor de la sujeción, el respeto y la disciplina. Una persona que no estuvo dispuesta a aprender, es incapaz de enseñar lo que no conoce. Al intentar liderar sin esta base, se convierte en la viva imagen de la sentencia bíblica: ciegos guías de ciegos. Su falta de visión arrastrará inevitablemente a quienes lo siguen, y como advirtió Jesús, si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Quien se niega a ser instruido, se condena a la ceguera. Es imposible enseñar lo que se ignora. Por ello, un líder rebelde termina siendo un ciego guía de ciegos, alguien que, al no tener la luz del conocimiento y la obediencia, condena a su organización a tropezar y caer en el mismo abismo de confusión. El incapaz para aprender, es incapaz para guiar. Nadie puede transmitir lo que no posee. El líder que no se deja enseñar opera bajo el principio de ciegos guías de ciegos, su propia oscuridad se convierte en el destino fatal de sus seguidores. La humildad de aprender es la autoridad para enseñar. A menudo creemos que el liderazgo es una meta, una cima a la que se llega para dejar de escalar. Pero la realidad es mucho más severa: el día que dejas de aprender, dejas de estar calificado para liderar. Un líder que se niega a ser enseñado se convierte en el techo de su propia organización. Su ignorancia no es privada, es una enfermedad contagiosa que limita el potencial de todos los que están bajo su cuidado. No hay peligro mayor para un equipo que un capitán que navega con mapas antiguos por aguas nuevas. La disposición a aprender no es solo una ventaja intelectual, es un requisito moral. Si no tienes la humildad para sentarte y escuchar, no tienes la autoridad para ponerte de pie y hablar. Recuerda, nadie tropieza solo. Cuando un líder cae por no querer ver sus errores, arrastra consigo los sueños, el esfuerzo y la confianza de su gente. No seas el ciego guía de ciegos. Que tu mayor título no sea tu cargo, sino tu condición de eterno aprendiz. El principio del desierto de preparación. Una observación profunda y teológicamente muy sólida. La raíz de la falsificación del liderazgo: confundir la obstinación, el escudo, con el carácter. Todos los líderes bíblicos han sido sometidos a un tiempo de preparación y aprendizaje. Aquí radica la gran diferencia respecto al carácter: el líder genuino es capaz de hacer a un lado su temperamento para aprender, en cambio, el líder no genuino utiliza su carácter como un escudo para resistirse a la enseñanza. Los grandes líderes bíblicos pasaron por un proceso de muerte al yo antes de ser usados públicamente. Ese tiempo de aprendizaje es donde se quiebra el orgullo.
Moisés, 40 años en el desierto, pasó de ser un príncipe impulsivo, que mató a un egipcio por su propia mano, a ser el hombre más manso de la tierra. Tuvo que desaprender los caminos de Egipto para aprender los caminos de Dios. David, el ungido que espera aunque fue ungido joven, no tomó el trono por la fuerza. Pasó años huyendo y aprendiendo a depender de Dios en cuevas, no en palacios. Pablo, Arabia/Tarso, el intelectual fariseo, tuvo que pasar años en oscuridad relativa antes de sus grandes viajes misioneros. La clave, el tiempo de preparación no es tiempo perdido, es el tiempo donde se construye la base para sostener el peso de la gloria futura. José, la preparación de la injusticia, el prisionero. José tenía el llamado, los sueños, pero le faltaba el carácter. Dios usó la traición y la cárcel para formarlo. Tiempo de espera, unos 13 años, desde los 17 hasta los 30, entre la cisterna, la esclavitud y la cárcel. El escudo que rompió, el resentimiento y la victimización. Tenía todas las razones para decir esto es injusto y amargarse, levantar su escudo. En cambio, decidió servir con excelencia incluso en la cárcel. Eliseo, la preparación de la humildad, el siervo doméstico. Antes de hacer milagros asombrosos, Eliseo tuvo una tarea muy poco glamorosa. Tiempo de espera, varios años siguiendo al profeta Elías. El escudo que rompió, la dignidad personal, su estatus. Eliseo era un hombre rico, tenía 12 yuntas de bueyes, pero dejó todo para servir a Elías. En Segunda de Reyes capítulo 3 versículo 11 se le describe no por sus milagros, sino como el que vertía agua en manos de Elías. Lección, hizo tareas de sirviente, lavar las manos, para aprender la autoridad espiritual. Su disposición a servir en lo pequeño lo calificó para la doble porción en lo grande. Moisés aprendió mansedumbre. Josué aprendió subordinación. José aprendió perdón. Eliseo aprendió servicio. Ninguno de ellos fue un líder instantáneo. Todos fueron líderes procesados. El líder falso sostiene un escudo. Usa su carácter fuerte, su temperamento y su orgullo como una barrera para decir, así soy yo y nadie me cambia. Pero ese escudo, aunque te protege de la crítica, también te protege de la bendición. Ese escudo impide que Dios te moldee. El escudo del orgullo garantiza que te quedarás estancado en tu nivel actual para siempre. El peligro teológico del escudo. Cuando un líder usa su personalidad fuerte como escudo para no aprender, en realidad está rechazando el señorío de Cristo. Si no puedo aprender de mis autoridades, de mis compañeros o de las circunstancias, estoy declarando que mi criterio es superior al proceso que Dios quiere usar. El líder genuino se deja moldear, como el barro en manos del alfarero, Jeremías 18. El líder escudado se endurece y, eventualmente, se rompe porque pierde la capacidad de adaptación y arrepentimiento. Usar el carácter como escudo para no aprender es muy interesante. A continuación, 3 versículos específicos que condenan la dureza de corazón en los líderes para apoyar bíblicamente este argumento. El escudo de la obstinación, Proverbios capítulo 29 versículo 1. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado. Usar el carácter para resistir la corrección no te hace fuerte, te hace frágil. El líder que no se dobla para aprender, se rompe. El escudo de la ignorancia voluntaria, Oseas capítulo 4 versículo 6. Por cuanto rechazaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. No aprender es una decisión activa, rechazaste. Si usas tu carácter para bloquear el conocimiento, Dios bloquea tu ministerio. El escudo de la insensibilidad, Zacarías capítulo 7 versículos 11 y 12. Pusieron su corazón como diamante, para no oír la ley. El argumentar para justificar conductas y pensamientos equivocados, es el nivel más peligroso. El escudo se vuelve una fortaleza impenetrable, corazón de piedra sin discernimiento, donde ya ni siquiera la voz de Dios puede ser distinguida. Un líder con discernimiento tiene un corazón como un cristal limpio, la luz de Dios entra, pasa a través de él, e ilumina a los demás.
Pero el líder con corazón de diamante ha convertido su interior en una sala de espejos. ¿Saben cuál es el peligro de vivir en una casa de espejos? Que mires a donde mires, solo te ves a ti mismo. Si te corrigen, tú ves envidia, te reflejas tú. Si Dios te dice, cambia, tú dices, así soy yo, te reflejas tú. Si la iglesia necesita amor, tú exiges respeto, te reflejas tú. Eso es perder el discernimiento. Es vivir en una fantasía donde tú eres el Dios de tu pequeño mundo, blindado por argumentos, atrapado en tu propio reflejo, mientras afuera, la realidad de Dios está pasando y tú te la estás perdiendo. Hemos mencionado de cómo el líder falso usa su carácter como escudo. Pero la Biblia va más profundo. El apóstol Pablo nos dice que ese escudo que utilizamos para no cambiar, se convierte en una fortaleza. ¿Y qué es una fortaleza espiritual? Es una estructura mental diseñada para mantener a Dios afuera y a mí, yo, a salvo adentro. La palabra dice que estas fortalezas están hechas de argumentos. ¿Argumentos contra qué? Contra el orden establecido por Dios. Dios establece el orden de la sumisión, pero las fortalezas argumentan, nadie me manda a mí. Dios establece el orden del servicio, pero las fortalezas argumenta, yo estoy para hacer servir pero siempre y cuando sea de acuerdo a mis condiciones. Esos pensamientos son altivez. Son muros altos que dicen, mi opinión vale más que la palabra de Dios. Por eso, la verdadera guerra espiritual en el liderazgo no es reprender al diablo a los gritos, la verdadera guerra es dejar que el poder de Dios derribe mis propios argumentos y someta mi carácter a la obediencia a Cristo. Si tu carácter pelea contra el orden de Dios, estás peleando una guerra que vas a perder. La protección en el anonimato, el escondite. Durante el desarrollo, la principal amenaza del líder es la fama prematura. Si un árbol crece muy rápido hacia arriba sin echar raíces hacia abajo, el primer viento lo tumba. La mano de Dios lo esconde, Dios a menudo mantiene al líder escondido en trabajos sencillos, en lugares pequeños o bajo autoridades estrictas. El líder siente que está estancado, pero en realidad está blindado. Versículo clave, Isaías capítulo 49 versículo 2. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Dios te guarda en su aljaba, el estuche de las flechas, para que no te gastes antes de tiempo. La oscuridad del anonimato no es un rechazo, es la incubadora de Dios. La protección divina. Durante el desarrollo, el líder va a fallar. La amenaza aquí es que el fallo se convierta en muerte espiritual. Que Satanás aproveche la inmadurez del líder para destruirlo permanentemente. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Lucas 22, 31, 32. Dios no protegió a Pedro de fallar, negar a Jesús, porque Pedro necesitaba esa lección para romper su orgullo y depender de sí mismo, Dios sí lo protegió de perderse. La mano de Dios sostuvo su fe para que pudiera volver. La protección divina. Como parte del crecimiento, aprendizaje y madurez, el líder va a fallar. La amenaza aquí es que el fallo se convierta en muerte espiritual. Que Satanás aproveche la inmadurez del líder para destruirlo permanentemente. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Lucas 22, 31, 32. Dios no protegió a Pedro de fallar, negar a Jesús, porque Pedro necesitaba esa lección para romper su orgullo y dejar de depender de sí mismo, creerse autosuficiente e independiente para enfrentar cualquier situación con sus capacidades y habilidades humanas. La mano de Dios sostuvo su fe para que pudiera volver. El modelo supremo, aprender a través de la disciplina. A menudo, el orgullo nos susurra que somos demasiado importantes o experimentados para seguir aprendiendo o para someternos a corrección. Pero la Biblia destruye esa arrogancia con el ejemplo de nuestro máximo líder. Hebreos capítulo 5 versículo 8 nos entrega una verdad estremecedora,
y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Si Jesús, en su divinidad, aceptó pasar por el aula de la disciplina, la sujeción y el sufrimiento para perfeccionar su obra redentora, ¿quiénes somos nosotros para exigir un camino más fácil? Un líder que rechaza la disciplina no solo es rebelde, está declarando implícitamente que es superior al Maestro. No podemos pretender reinar con Cristo si primero no aprendemos a obedecer como Él. Dios te bendiga.